Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad contemporánea. La gimnástica en España. Francisco Amorós y Ondeano, marqués de Sotelo, como director del Real Instituto Pestalozziano, incluyó ejercicios corporales en los planes de estudio de chicos de 5 a 16 años. El 13 de enero de 1808, 4 meses antes de la guerra contra los franceses, se clausuró el Real Instituto Militar Pestalozziano y Amorós se exilió a Francia, donde en 1818 fue nombrado director del recién creado Gimnasio Normal Militar de París, donde dio forma a la denominada Escuela Francesa de Gimnasia. Durante la Guerra de Independencia contra los franceses, 1808 a 1814, el gobierno reunido en las Cortes de Cádiz aprobó la Constitución de 1812, en la que en su título 9 aparece el pensamiento liberal sobre la educación, con la obligación de establecer escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía. En el siglo XVII los jesuitas prácticamente monopolizaban la enseñanza, pero a finales del siglo XVIII fueron perdiendo prestigio y expulsados de muchos países, en 1759 de Portugal, en 1764 de Francia, en 1767 de España por Carlos III, y en 1768 de América, Filipinas y Nápoles, siendo disuelta la congregación por el Papa Clemente XIV en 1773. Sin embargo, tras la Guerra de Independencia, el 29 de mayo de 1915, el rey Fernando VII les permitió volver restaurándoles todos los bienes, posesiones y derechos, entre ellos 105 colegios y 12 seminarios en la península y 83 colegios y 19 seminarios en territorios de ultramar, devolviéndoles el control de la enseñanza en nuestro país, para servir de contrapeso a la avanzada del liberalismo. El 29 de junio de 1821, las Cortes Generales de España aprobaron un Reglamento General de Instrucción Pública, obra del ministro de Gracia y Justicia, Calomarde, y sus asesores eclesiásticos, que clasificaba los estudios en primera, segunda y tercera enseñanza, considerándolo como la primera ley de educación en España. Para evitar desórdenes revolucionarios, en 1830 se cerraron las universidades hasta 1832. Paradójicamente, en ese mismo año, 1830, se abrió la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. En 1832 la enseñanza dejó de corresponder al Consejo Supremo de Castilla y pasó al Ministerio de Fomento, y en 1835 se produjo la nueva desamortización de Mendizábal, por la que se suprimieron todos los conventos y monasterios de órdenes monacales y se vendieron sus tierras, que fueron adquiridas por nobles y burgueses urbanos adinerados, al venderse por grandes lotes. Con ello la enseñanza en centros religiosos volvió a perder su relevancia. Esta desamortización duró hasta que el presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo, firmó con la Santa Sede el Concordato de 1851. En 1836, el duque de Rivas, ministro de Gobernación de la regente María Cristina de Borbón II Sicilias, hasta la mayoría de edad de Isabel II, creó los institutos de segunda enseñanza para los estudios de latinidad y humanidades, mediante el decreto de 4 de agosto, en el que se estableció un nuevo Plan General de Instrucción Pública. En noviembre de 1838 se aprobó el Reglamento de las Escuelas de Instrucción Elemental, con la función de formar adecuadamente a maestros y maestras en métodos de enseñanza que permitieran formar y moralizar en la escuela. Reglamento de Pablo Montesino, 1781 a 1849, primer director y profesor de Pedagogía de la Escuela Normal de Madrid y director del Boletín Oficial de Instrucción Pública, por lo que sus ideas liberales tuvieron gran difusión. Francisco de Aguilera y Becerril, conde de Villalobos, 1817 a 1867, noble que practicaba el funambulismo y abrió a finales de 1841 un gimnasio civil en Madrid con gran éxito. Solicitó al gobierno la creación de un gimnasio en la Escuela Normal para profesores y profesoras de gimnasia. Fue el enlace en España entre los ilustrados y la institución libre de enseñanza. En 1845, Pedro José Pidal y Carniado, siendo ministro de Gobernación, aprobó el Plan General de Educación mediante el Real Decreto de 17 de septiembre de 1845, en el que, entre otras cuestiones, afirmaba que la enseñanza de la juventud no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codicia de los especuladores, ni debe equipararse a las demás industrias en que domine solo el interés privado. En 1847 el ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Nicomedes Pastor Díaz Corbelle, modificó el plan de estudios de Pidal, siendo el primero que incluyó la gimnástica como materia escolar en un plan de estudios de España.
Sin embargo, 2 años después, en 1849, el ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, que se había creado en 1847 y al frente del cual se encontraba el político del Partido Moderado, Juan Bravo Murillo, modificó el plan de Díaz y eliminó la gimnástica como materia académica de la segunda enseñanza. El 9 de septiembre de 1857, se aprobó la Ley de Instrucción Pública conocida como Ley Moyano, del ministro de Fomento, Claudio Moyano Samaniego, en la que aparecían en el plan de estudios nociones de higiene doméstica exclusivamente para las niñas, y en la que se consolidaba el sistema educativo liberal, declarando obligatoria la enseñanza primaria. En 1858, un grupo de concejales del Ayuntamiento de Madrid promovió la creación de un gimnasio para el Colegio San Ildefonso de los Niños de la Doctrina, donde poder dar clases de gimnasia. Esta iniciativa estaba fomentada en gran medida por Francisco de Aguilera y Becerril, conde de Villalobos, y por el militar capitán de ingenieros y mariscal de campo, José M. Aparici de Viedma, 1791 a 1857, quien entregó al Ayuntamiento de Madrid la obra Le feu a París et en Amérique sobre la preparación de los bomberos, realizada en 1846 por el francés Victor Frond y traducida por él mismo en 1849 al español. En septiembre de 1868, se produjo la caída del trono de Isabel II, a lo que le siguió un periodo de una constante inestabilidad política provocada por constantes cambios de gobiernos y de ministros, que en ocasiones duraban menos de un mes. En 1871 se presentó un proyecto de ley sobre gimnasia higiénica por el ministro de Fomento, Telesforo Montejo y Robledo. 4 años después, en 1872, se presentó en las Cortes Generales el proyecto del ministro de Fomento, Manuel Becerra Bermúdez, para incluir en la escuela elementos de gimnasia militar. Ocupó el cargo de ministro de Fomento tanto con Amadeo y como al inicio de la Primera República. Fue el verdadero iniciador de la educación física en España. Escribió la obra titulada Tratado Racional de la Gimnástica y de los Ejercicios y Juegos Corporales, editada en Madrid en 1893. Fue presidente de la Sociedad Gimnástica Española y promotor de la Escuela Central de Gimnasia. En el plan de estudios de segunda enseñanza del siguiente ministro de Fomento, Eduardo Chao Fernández, se volvió a incorporar en 1873 la gimnástica con el adjetivo de higiénica, y se crearon las cátedras de gimnástica interinas. Sin embargo, a los 3 meses, el ministro de Fomento, Joaquín Gil Vergés, volvió a quitar la gimnástica higiénica de los planes de estudio. Cánovas del Castillo propició la restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, quien al inicio de su reinado propició el 30 de junio de 1876 la aprobación de una nueva Constitución española. Ese mismo año se creó la Institución Libre de Enseñanza, que introdujo el juego, el régimen coeducativo, la interdisciplinaridad de materias y la educación activa con excursiones, colonias, etc. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca fue coronel honorario de artillería y diputado en Cortes por el distrito de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, durante el reinado isabelino. Realizó una proposición de ley del 10 de julio de 1879, para declarar obligatoria la gimnasia higiénica en los institutos de segunda enseñanza y en las escuelas normales de maestros. En la tercera etapa de los iniciadores, desde 1880 hasta 1911, se analizará la Escuela Central de Gimnástica de Madrid, la incorporación de la gimnasia a las enseñanzas medias, y los certificados de asistencia gimnástica en bachillerato. El 31 de octubre de 1881, Manuel Becerra y Bermúdez volvió a presentar en el Congreso, 3 gobiernos después, el proyecto de Gabriel y Ruiz de Apodaca, siendo contestado por el entonces ministro de Fomento, José Luis Albareda, con datos sobre el Instituto de Sevilla, que le hacían coincidir sobre la conveniencia de aprobar dicho proyecto, por lo que la proposición pasó a estudio de una comisión presidida por Manuel Becerra, que elevó su dictamen al Congreso para incorporar la gimnasia en la segunda enseñanza, siendo aprobado por el Real Decreto de 9 de marzo de 1883, que además creó en Madrid la Escuela Central de Gimnástica, como el primer centro de formación del profesorado de educación física en España. En 1886 se nombró una comisión compuesta por los médicos Mariano Marcos Ordax y Alfredo Serrano y por el profesor de gimnasia José Sánchez, quienes en 2 meses confeccionaron los reglamentos y programa de estudios. Las clases comenzaron el 1 de octubre de 1887 en unos locales alquilados en la calle de Barquillo, número 14, actualmente el número 18. Su primer director fue el doctor Mariano Marcos Ordax, a quien le sustituyó el doctor San Martín. Sin embargo, en 1892 una dura reestructuración presupuestaria retiró las 100.000 pesetas anuales asignadas a la escuela,
por lo que se cerró, después de titular a 71 hombres y 16 mujeres.